Amén y amén. Viva el Señor. Quiero invitarlos, ya que están de pie. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Viva el Señor. Vamos a estar viendo el capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Aleluya. Búsquelo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Santo nuestro Dios. Y mire, vamos a estar viendo del verso 9, verso 10. Y luego nos vamos a saltar al verso 20 en adelante. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Viva el Señor. Aleluya. Ok, ¿lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar viendo el verso 9, verso 10 y luego nos saltaremos el verso 20 en adelante. Oiga, la palabra de Dios dice así. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 20, por favor. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolos todos delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bagaje. Les tocará partes iguales. Verso 25, desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Viva el Señor. Se pueden sentar, mis hermanos. Viva el Señor. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Vive Dios, aleluya. Tenía en mente este pasaje. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Y Dios guiándome para la enseñanza de esta mañana. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Quisiera exhortarles a cada uno de mis hermanos, leamos lo que el Antiguo Testamento tiene grandes enseñanzas, viva el Señor, y tenemos que comenzar poco a poco, porque el principiante específicamente, sencillamente lee el contexto, pero poco a poco Dios va dando el entendimiento de cómo se relaciona con los hechos que han ocurrido. Viva el Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento está toda la historia que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Viva el Señor. Y normalmente muchos de nosotros pues se nos da un poco de flojera, poco de no saber aquellas cosas que están, viva el Señor, que se escribieron antes de Jesús. Viva el Señor, aleluya. Pero fíjense, cada uno de estos textos, de estos versos en el Antiguo Testamento, viva el Señor, es de gran riqueza para el que ama la palabra del Señor. Y yo quiero decirle a usted que el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está incompleto. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento está incompleto. Se necesitan los dos, viva el Señor. Los dos para que veamos toda la figura, toda la película, viva el Señor, que Dios ha establecido para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que le aman, viva el Señor, aleluya. Y veamos el reflejo de los acontecimientos que Dios ha propuesto, viva el Señor, desde antes de los siglos, viva el Señor. Ok.
Después de este consejo, viva Dios, aleluya, vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que está sucediendo. Vive Dios, aleluya. Fíjense bien, Saúl está persiguiendo a David por los celos específicamente porque es desechado y sencillamente porque Dios escogió a David. Vive el Señor, aleluya. Y fíjense bien, Saúl no fue desechado porque Dios quería, sino simple y sencillamente por no obedecer. Sencillo. Saúl fue desechado sencillamente por no obedecer las ordenanzas de Dios. Y aún en este tiempo, mis hermanos, no es que nos llamemos cristianos, vive el Señor. Todos aquellos entrarán en el reino de Dios, aquellos que obedecen la palabra del Señor. Los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Y Saúl es un tipo, es una tipología, vive Dios, aleluya, del anticristo. ¿Por qué? Vive el Señor. Fíjense bien, Saúl perseguía a aquel que iba a ser rey. Y él sabía que ese rey iba a ser perdurable, vive el Señor. Por eso Saúl perseguía a David, vive Dios, aleluya, y no quería que gobernase sobre Israel. Y tenía celo, vive el Señor. ¿Por qué? Porque la corona que Saúl había obtenido, vive Dios, aleluya, se le iba a quitar de su cabeza, vive el Señor. Y en vez de ocuparse en arrepentirse y buscar el rostro de Dios, vive el Señor, aleluya, quería seguir en su mismo camino, vive el Señor, y seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Vive el Señor. Entonces, en muchas ocasiones Saúl perseguía a David, y mientras que David hacía misericordia con Saúl. Hubo dos ocasiones en que Dios permite que Saúl estuviese a sus pies y David quitarle la vida. ¿Sabe lo que hizo David? Le perdonó la vida 2 veces. 2 veces. Vive el Señor. Entonces, tanto fue la tristeza de David que dijo, en vez de estar en el pueblo de Israel, en las regiones de Israel, me voy con los filisteos. Me voy para allá para que Saúl no se preocupe por mí y me ande buscando. Viva Dios, aleluya. Y esto, viva el Señor, le trae tristeza a David. ¿Por qué? Porque a los que antes perseguía, ahora se une para estar con ellos. Vive el Señor. Y mire, mis hermanos, esta es una gran lección. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted y yo menospreciamos a alguien, usted nunca sabrá cuándo va a necesitar de esa persona. ¿Me escuchó? Por eso es necesario de tener el corazón de Dios, vive Dios, aleluya, en todo tiempo y en todo momento, y no despreciar a ninguno, no importa si sea blanco, sea negro, sea rico, sea pobre, vive el Señor. Usted nunca sabrá cuándo va a necesitar de alguien. Es más, a veces en los momentos más difíciles, a quien usted menos tiene cercanía, Dios pone para que tenga una lección, vive el Señor, aleluya, que todos nos necesitamos. Aleluya. ¿Sabe usted que Dios hizo al rico y al pobre? A los dos Dios lo hizo. Y eso se encuentra en Proverbios. Lea Proverbios, la carta, el libro de Proverbios, vive el Señor. Aleluya. Y los dos se necesitan, los dos. Aleluya. David se va entre los filisteos, vive el Señor. Estando entre los filisteos, vive Dios, aleluya. A David se le da una ciudad, vive el Señor, se le llama Siclac, la ciudad que el rey de los filisteos le da a David. Y fíjense bien, curiosamente, Siclac había sido parte del reino de Judá. En la conquista, cuando Josué entra, vive el Señor, Siclac viene a ser parte de la tribu de Judá. Posteriormente, por las desobediencias, los filisteos arrebatan estas ciudades, vive el Señor. Entonces, aleluya, el rey de los filisteos le da esta ciudad para que David se viva en ese lugar. Y David, vive el Señor, iba y hacía guerras en otros lugares, vive el Señor, y le traía las noticias al rey de los filisteos. Y les decía, yo estuve en este lugar, vive el Señor. Y el rey de los filisteos comenzó a tener confianza con David. Y es una confianza, mis hermanos, que usted y yo tenemos que expresar hacia el mundo.
que el mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, confíen en usted porque en usted hay un corazón humilde y sencillo. Un corazón con corazón de verdad, viva el Señor, que no haya falsedad en nuestras vidas, viva el Señor, que seamos transparentes, vive Dios, aleluya. Mis hermanos, ¿por qué? Porque es necesario que usted y yo reflejemos la luz de Cristo, viva el Señor, y no la oscuridad del mundo. Es necesario, mis hermanos. La Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra, viva el Señor, y la sal preserva en los momentos difíciles, viva el Señor, aleluya. El mundo está en oscuridad y entre la oscuridad, vive el Señor, aleluya, se necesita la luz para ver dónde van caminando las personas, vive el Señor. Y usted y yo, aunque usted no lo crea, somos socios con Dios. Aleluya. Mire, Pablo le habla a los corintios y le dice, vive Dios, aleluya, que somos socios con Dios en la reconciliación con el mundo. Como si Dios rogase a través de nosotros, a través de usted, en el mundo, reconciliados con Dios, reconciliados. Entonces, los que predican el evangelio viven una vida oscura. Imagínense qué mensaje le vamos a llevar a aquel mundo que nos está viendo. Aleluya. Por eso es necesario que nosotros, vive Dios, aleluya, que seamos luz, caminemos en la verdad, andemos en la verdad, vive el Señor, aleluya. Entonces, el rey de los filisteos confía en David. Es más, fíjense bien, en el capítulo 29, David, el rey de los filisteos, va a atacar a Israel. Y le hace una invitación a David para que se una en la batalla en contra de su propio pueblo. Mientras van caminando, viva el Señor, David va en la retaguardia, va en la parte de atrás. Los príncipes se le acercan al rey de los filisteos y le dice, ¿no es este David que peleaba con Saúl? Y las mujeres danzaban y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Echa a este David porque no vaya a ser que en la guerra él se voltee contra nosotros, viva el Señor, y pelee a favor de Israel y nos derrote. ¿Y sabe qué? Esto venía de Dios. Porque estoy más que seguro que David le dolió en su corazón, viva el Señor, ir a hacer guerra contra su propia gente. La Biblia no lo dice, pero describe específicamente que David iba en la parte de atrás del ejército rumbo a la guerra. Viene el rey y le dice a David, vete a tu tierra, vete a tu lugar, vive el Señor. ¿Por qué? Porque los príncipes míos no quieren que vayas a la guerra. Vive el Señor. Mientras va caminando de regreso a Ziklag, entra el pasaje que vamos a leer. Capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los llevaron al seguir su camino. Y esto vamos a ver qué figura es. Fíjense bien, los amalecitas son descendientes de Esaú. Esaú y Jacob son hermanos. Jacob le cambian el nombre por Israel. En otras palabras, los amalecitas son familia de Israel. Vienen siendo como primos con Israel. Pero en aquella época, viva Dios, había un celo. ¿Cuál era el celo? Que Dios había escogido a Israel y había rechazado a Esaú. Y ese celo específicamente lo cargaban toda esa descendencia, viva el Señor, aleluya. Por eso, mis hermanos, mire, hay personas que le tienen celos a usted. Porque todo lo que usted hace cuando lo pone en la mano del Señor prospera, viva el Señor. Y esa es una envidia que los que no conocen de Dios quieren tener de usted. Es más, hay muchas cosas en usted que hay paz, hay tranquilidad, hay sonrisa, vive Dios, aleluya, que muchas personas no tienen.
Y ese es un testimonio vivo que le estamos dando de que cuando creemos en el Dios vivo, vive el Señor, aleluya, todas las cosas que hagamos obran para bien. Aún en los momentos difíciles, vive el Señor, Dios hace que estas cosas, vive el Señor, nos sirvan a nosotros. Por eso los amalecitas, vive Dios, aleluya, le tenían coraje a Israel. Y fíjense, ¿se acuerdan cuando Moisés va rumbo a la tierra prometida? Los amalecitas le caen al pueblo débil que venía hasta atrás. ¿Se acuerdan de ese pasaje que fue Moisés y se sube a una cumbre, viva el Señor, y levanta las manos y Josué gana la batalla? Pero mientras Moisés baja la mano, los amalecitas van ganando la guerra. Viva el Señor. Son los mismos, los mismos descendientes. Viva el Señor. Ahora, fíjense bien, este pasaje dice que los amalecitas no mataron a nadie. Solo incendiaron parte de la ciudad de Siclac, viva el Señor, y se llevaron cautivos a todos. Y fíjense bien, los amalecitas es una tipología de las personas que no conocen de Dios. Déjeme ir atrás, mire. Esaú le cambian el nombre de Edom. Y los nombres en la Biblia tienen un gran significado. Edom viene de Adán, y de Adán viene de rojo, significa tierra. En otras palabras, toda esta descendencia específicamente viven en lo terrenal. ¿Me escuchó? Adán, el nombre de Adán y Eva, Adán específicamente viene de eso, de rojo, de tierra. Y Esaú le ponen el nombre porque era velludo, pero después se le cambia el nombre de Edom. Y Edom es la misma raíz que Adán, que viene siendo de la tierra. Viva el Señor. Entonces, fíjense bien, su descendencia es igual a su padre, porque es la misma línea genealógica que viene arrastrando. En otras palabras, vive el Señor, mientras que Israel es celestial, Edom o Esaú viene siendo terrenal, y las cosas terrenales está buscando, mientras que Israel está buscando las cosas celestiales. Por eso a Israel se le da la palabra de Dios, por eso Israel tiene este libro que conocemos como Antiguo Testamento, y nosotros hemos heredado esa parte. Ahora, Amalek es preocupado específicamente por las cosas terrenales. Mis hermanos, mire, siempre va a haber una lucha entre los terrenales y los espirituales. Y no sé cuántos de ustedes, yo estoy más que seguro que aquí en este lugar, hay más de uno que tiene amigos, amigas o hermanos que los han invitado a una fiesta. Los han invitado a beber, los han invitado a las cosas que la carne quiere. Estoy más que seguro. Porque esta descendencia es un espíritu que está atrayendo al creyente a las cosas terrenales, a gozar de la vida, a gozar de los placeres. Viva el Señor, aleluya. ¿Y esto para qué? Para derrotar, viva el Señor, esta guerra espiritual con el cielo. Porque nuestra comunión con el cielo no tiene nada que ver con lo terrenal. Es más, cuando nos involucramos en lo terrenal, nos constituimos enemigos de Dios. Eso dice el libro de Santiago. No prosperamos porque buscamos los terrenales. Vive el Señor. Aleluya. Ok, ahora fíjense bien. Verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido. Verso 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ven el punto, mire.
Todos los que habían ido a la guerra estaban bien, pero los que se quedaron en casa, los que se quedaron en la ciudad, ellos fueron los que recibieron esta derrota contra los amalecitas. No sé si ustedes ven el parámetro, la enseñanza de esta escritura. Mientras usted y yo buscamos las cosas de Dios, estamos fortaleciendo nuestra alma con Dios. Mientras los que se quedan en casa, vive el Señor, tienen más probabilidades de buscar las cosas terrenales. Porque, mire, lo peor que usted puede recibir en este lugar es una bendición de Dios en su vida, un toque del Espíritu Santo en usted, vive el Señor. Y eso alegrará su fuerza, vive Dios, aleluya, fortalecerá su alma con relación a Dios. Mientras los que están en la casa, los que están sentados, vive Dios, aleluya, tienen más posibilidades de abrir una página, vive el Señor, donde le incite, vive Dios, aleluya, al pecado, a la desobediencia a Dios. Por eso los que están ociosos, vive el Señor, tienen pocas probabilidades de crecer espiritualmente. Aleluya. Por eso muchos de nuestros hijos están en peligro. Muchos de nuestros hijos, ¿a quiénes se llevaron aquí? A las mujeres y a los niños. Muchos de nuestros niños están en peligro. Muchos de aquellos, vive el Señor, que no se preocupan por la vida espiritual. Aleluya. Mis hermanos, mire, esta lucha espiritual, todos corremos peligros, todos. Porque todos en un momento dado podemos fracasar y caer. Y es difícil levantarse de ahí. Pero mientras tengamos vida y tengamos fuerza, hay posibilidades, vive el Señor, que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza de seguir sus caminos. Pero aquellos que están en casa, aquellos que prueban, vive el Señor, las cosas de este mundo, vive Dios, aleluya, su mente cambia en una dirección opuesta. Porque se ocupan más en lo terrenal que en lo espiritual. Se ocupan en los placeres presentes que en el gozo futuro que vamos a tener del lado de nuestro Dios. Y a David decía al pueblo, vamos a apedrearlo. ¿Por qué? Porque nos abandonó, nos dejó solo. Y dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Porque mis hermanos, hay momentos que usted se va a sentir solo, se va a sentir sola. No importa quién esté al lado de usted. Hay momentos que nadie lo va a entender a usted de la situación que usted está pasando. Y es ahí, en ese momento, que tenemos que buscar el rostro de Dios. Porque es solamente Dios que fortalecerá nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Solamente Dios comprenderá lo que tú estás pasando. Y es ahí que tenemos que buscar la presencia de Dios en vez de lo terrenal, en vez de alguien que no conoce el sentir que usted está pasando. Aleluya. Mire, hay momentos difíciles en la vida, bien difíciles, que nadie puede comprender. Aleluya. Yo pudiese perder un hermano. Hasta ahorita, gracias a Dios, todos están vivos. Pero dependiendo de ese sentir que tengo con mi hermano, nadie entenderá ese dolor que estoy pasando si llegase a perder a un hermano. No sé si me explico. Y solamente Dios fortalecerá mi corazón, mi alma, mi ser, vive Dios, aleluya, para poder seguir hacia adelante, vive el Señor. Y es por eso que en los momentos difíciles tenemos que refugiarnos en los brazos de nuestro Dios. Aleluya. Porque hay momentos oscuros que tenemos que pasar para que algún día usted pueda dar consuelo a alguien que está pasando por la misma situación. Aleluya. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré?
Vive el Señor. Entonces Dios le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y ciertamente librarás a los cautivos. Verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y acuérdense, ellos venían, primero iban a una guerra, ¿se acuerdan? El rey de los filisteos dice, no, regrésense a su casa. Fíjense, no tienen tiempo de descansar. Llegan a su casa, a Siclag, vive Dios, aleluya, se encuentran con la noticia de que los amalecitas habían llevado cautivo a su gente. Van a perseguirlos. Vive el Señor. Esta gente está cansada, pero hay algo que los impide cruzar, es un río. Y este río estaba crecido. Y fíjense, de los 600 hombres que David tenía, 200 se quedaron a un lado. Y no pudieron cruzar el torrente o el río, porque estaba crecido. Vive el Señor. Los 400 hombres pudieron cruzar con David y cruzan el río, vive el Señor, mientras que 200 se quedan del otro lado del río. Aleluya. Ahora, para ir avanzando, en el camino se encuentran a una persona, vive el Señor, a un esclavo, vive el Señor, un esclavo egipcio. Y está a punto de morir. Y David le da agua, le da comida y él vuelve otra vez, vive el Señor. Y le dice a David, mira David, nosotros asediamos a muchas ciudades, le emprendimos fuego. Pero si tú no me mates, no me entregas con mi amo, yo te llevaré donde están esta gente. Y a través de esta persona llega, vive el Señor, aleluya, hasta donde están los amalecitas, vive el Señor, y los hiera a filo de espada a todos ellos, vive el Señor, y rescata con vida, vive el Señor, a todas las vidas que ellos se habían llevado. Y fue una gran victoria para David, vive el Señor, porque Dios estaba con él. Ahora, fíjense bien, en esta victoria que David tiene, alcanza gran botín. Y este gran botín se lo trae de regreso. Vive el Señor. Ahora, al llegar al río, al torrente de Cedrón, vive Dios, aleluya, cruza nuevamente con estas cosas, este botín que habían traído de la guerra. Estando del otro lado, las personas que estaban esperando a David, vive el Señor, aleluya, estaban contentos y alegres porque David había ganado una guerra, vive el Señor, y había traído a sus gentes, vive el Señor, con bien. Ahora, las personas que estaban con David, vive el Señor, aleluya, le dicen, este botín es de nosotros porque nosotros fuimos a la guerra, pero ustedes no pudieron cruzar y se quedaron allá. Y es que aquí donde David le dice a estas personas, esto no tiene que ser así, mis hermanos. Porque fíjense bien, verso 23, no hagas esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará partes iguales. Y fíjense bien, piense usted, haga de cuenta que usted fue a la guerra, ¿ok? Y sus hermanos se quedaron del otro lado, no fueron a la guerra con usted. Es normal pensar que usted arriesgó su vida estando en la guerra y del botín no darle a sus hermanos. Es normal. Porque usted arriesgó su propia vida. Ahora, y esto es lo grandioso que me gusta de este mensaje, porque este mensaje tiene que ver algo con el Nuevo Testamento. Mire, vamos para allá. Aleluya. Se encuentra Jesús predicando el Evangelio, ¿ok? Tiene 12 apóstoles, de entre sus discípulos tiene 12 apóstoles. Él los nombra como 12 de sus apóstoles. Esta gente está con ellos, ¿ok? Está con Jesús, vive el Señor, aleluya. Mire, vaya conmigo, aleluya. A Hechos, capítulo 10.
Hechos capítulo 10, vive el Señor. Oigan bien, déjenme darle una introducción de todo esto, porque esto tiene lo mismo que ver con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Fíjense bien, los apóstoles están con Jesús y al final de ir a la cruz del Calvario, Jesús le da la encomienda a estos apóstoles, le dicen en Mateo capítulo 28, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, en la mente de los discípulos, ¿a quién cree usted que iban a ser discípulos a las naciones? Solamente a Israel. Esa era la mente de los discípulos. ¿Por qué? Porque el Mesías lo estaban esperando los israelitas, nadie más. Es más, los gentiles ni sabían si iba a venir un Mesías. Ahora, fíjense bien, en Hechos capítulo 10 hay un varón llamado Cornelio. Este varón, vive el Señor, era un hombre que hacía limosna, vive el Señor. Aleluya, un hombre piadoso, vive el Señor, aleluya. Ahora, fíjense bien, le da el mensaje el ángel a Cornelio. El mensaje específicamente es, llama a Pedro, vive el Señor, vete a Jope. En esta ciudad pregunta por Simón Pedro y hazlo venir. Él te dirá lo que hay que hacer, vive el Señor, aleluya. Ahora, fíjense bien, en todo este pasaje, Dios trata con Cornelio y le da una visión de unos animales que él cazara y comiese, vive el Señor. Dios tratando con el corazón de Pedro para juntarse con un gentil. Y toda esta visión específicamente, cuando la visión se va, Pedro se queda pensando, ¿qué significa esta visión? El Espíritu Santo habla a Pedro y le dice, te buscan unos varones y ve con ellos porque yo te lo estoy ordenando. ¿Ok? Vive el Señor. Al entrar en la casa de Cornelio, al irse y entrar en la casa de Cornelio, vive el Señor, aleluya. Pedro le dice, tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Ahora, verso 36, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesús. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que Juan predicó. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándola en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecado en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían entendido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas, en lenguas y que magnificaban a Dios. Vive el Señor, aleluya. Y fíjense bien, aleluya, la guerra que Jesús peleó, vive el Señor, era para libertar a aquel que estaba cautivo y darle libertad, vive Dios, aleluya, para con Dios, santo es nuestro Dios, sacarlo de la esclavitud del pecado, vive Dios, aleluya, y sobre todo, darle el Espíritu Santo a todo aquel que creyese en él, vive el Señor, aleluya. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los judíos eran los que esperaban primeramente la promesa, pero la promesa, vive el Señor, es para todos aquel que cree, vive el Señor, aleluya. No hay distinción de personas para el Espíritu Santo de Dios. Santo nuestro Dios, aleluya.
Aquí no se puede decir, yo te doy el Espíritu Santo a ti, pero a ti no. Vive el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque es Él el que escoge los corazones. Aquel corazón contristo y arrepentido delante de su presencia, vive el Señor. Es el regalo más precioso que puede recibir, aleluya. No importa si hayamos sido judíos, si hayamos sido gentil, vive el Señor, aleluya. Él ha hecho un solo pueblo para Él, para gloria de su nombre. Aleluya. Santo. Por eso los judíos en el primer siglo, vive el Señor, tenían celos, vive Dios, aleluya, de que los gentiles también recibiesen la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y le dijeron, a ustedes gentiles hay que circuncidarlos para que puedan ser salvos, vive el Señor, aleluya. Y esto no es así, mis hermanos, aleluya. La circuncisión es la que Dios hace en el corazón de las personas, cambiando la dureza del corazón de obstinado hacia el pecado, hacia un corazón sensible a la voz de Dios, aleluya. Y es el Espíritu Santo que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Santo. Es la promesa, es la arra de la posición adquirida. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio de sangre. En otras palabras, aquellos que han aceptado a Jesús vienen siendo propiedad de Dios, aleluya. Y una propiedad de Dios viene siendo propiedad privada y nadie puede tocar esa propiedad, vive el Señor, aleluya, porque hay algo que los protege, vive el Señor, y es el sello del Espíritu de Dios. Santo. Es la misma figura que vimos con David. La misma. Alabado sea nuestro Dios. Mire, esto viene así. Creo que es Efesios. Efesios, alabado sea nuestro Dios. Santo, déjeme estar seguro. Sí, amén, amén. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Oiga, mire, el verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste, fueron también llamados, vive el Señor, a una misma esperanza de su llamado. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, sobre el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. ¿Ven? Es la misma figura. Déjenme explicárselo de otra forma. Mire, santo nuestro Dios. En el principio, Adán voluntariamente le cede a Satanás la libertad que Dios le había dado. Adán entrega voluntariamente al pecar, vive el Señor, aleluya. Por eso Satanás viene siendo el Dios de este siglo, de este mundo. Jesús viene a rescatar nuevamente lo que Satanás había adquirido. Vive el Señor. Por eso, vive Dios, aleluya, usted no encuentra en la Escritura, vive el Señor, un pueblo como el que encontramos en este día. En aquel entonces solamente eran personas elegidas, llamadas, como los sacerdotes, como los profetas, vive Dios, aleluya. Solamente gente escogida, vive el Señor, santo nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Ahora, cuando en la cruz del Calvario vive el Señor, a Cristo Jesús, la muerte no pudo retenerlo porque no se encontró en él pecado. Antes de subir al cielo, Jesús bajó. Estuvo 3 días abajo. En esos 3 días, vive el Señor, aleluya, sacó a luz la victoria, vive el Señor, aleluya, del hombre. En esos 3 días, vive el Señor, va al seno de Abraham. En el seno de Abraham se los agarra a los que están ahí y se los lleva como primicia delante de la presencia de Dios. Y en eso que hace eso, vive Dios, aleluya, le da dones a los hombres de la victoria que había obtenido sobre la muerte.
Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versos 47, 48, vive Dios, aleluya. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, viva el Señor, porque ni el sepulcro pudo retener la resurrección de Jesús. Aleluya. No sé si usted lo ve, no sé si yo me explico, vive Dios, aleluya. Por eso vive el Señor, en el tiempo que estamos viviendo, desde el Jesús hasta este momento, vive Dios, aleluya. Todos nosotros podemos tener, vive el Señor, un don especial para administrarlo en la congregación. Y ese don no le pertenece a usted, vive el Señor, se lo dio dado a usted como administradores de la gracia de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, no a uno, no a dos, vive el Señor, no aquel que es güero, no aquel que es morenito, vive el Señor, no aquel que es gordito, a todos vive el Señor, aleluya. Pero depende de la búsqueda de Dios para que esos dones se hagan manifiesto, vive el Señor, aleluya. Esto no sucede con que yo le ponga las manos y al día siguiente usted comienza a profetizar o a sanar enfermo, vive el Señor. Es un sacrificio que usted y yo tenemos que hacer delante de Dios. Alabado sea nuestro Dios, porque si fuese así, entonces depende del hombre que pone las manos, vive Dios, aleluya, y no dependiera de Dios. Pero todo esto depende de aquel, vive el Señor, que da los dones a los hombres como Él quiere. Alabado sea nuestro Dios santo. Vive el Señor. Verso 9, oiga lo que estamos en Efesios, verso 9, dice, y eso que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vive el Señor. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Vive Dios, aleluya. Que se humilló a sí mismo. Vive el Señor. Y Dios tomó forma de hombre. Vive Dios, aleluya. Pero también la Escritura dice que porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre toda rodilla se doble. Vive Dios, aleluya. Y reconozca que Él es Rey de reyes y Señor de señores, santo. Alabado sea nuestro Dios. Solo uno obtuvo la victoria para la raza humana, vive el Señor. Uno solo, y con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. Vive Dios, que estemos regocijados ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vive el Señor. Santo. Déjeme ver el tiempo, tengo tiempo todavía. Mire. Aleluya. Por eso, mis hermanos, esto no es de un hombre, es de todos. De todos, pero la búsqueda no es de todos. Es de aquel que quiere. Mire, esto se relaciona con el amor. El amor es lo que mueve todo esto. Entre más usted ame a alguien, no importa dónde esté, usted busca a esa persona. Si usted escucha algo de esa persona, en contra de esa persona, usted defiende a esa persona por amor a esa persona. Entre más grande es el amor de usted y mí y usted hacia Dios, así lo vamos a buscar. Entre más poco sea ese amor hacia nuestro Dios, así mismo lo vamos a buscar. Y en esa búsqueda encontraremos, es más, no vamos a buscar los dones. Esos dones Dios los da por gracia. Mire, es que todos somos recipientes diferentes y conforme la capacidad que usted tiene, así mismo es la recompensa que Dios le da a usted. Aleluya. Mire, los dones están aquí en usted, en cada uno de nosotros. La manifestación es diferente.
¿Me escuchó? La manifestación es diferente porque mientras más espirituales somos, vive Dios, aleluya, los dones del Espíritu son más visibles. Porque esto es algo espiritual, no es carnal, mis hermanos. Pero entre más carnal estemos, vive el Señor, menos vamos a reflejar lo espiritual. Sencillo como eso. Aleluya. Por eso el enemigo quiere detener el avance de la iglesia, mis hermanos. Tenemos que ver todas las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. El enemigo en todas las edades, en todos los tiempos, desde la victoria de Jesús hasta este día, ha buscado la forma de cómo detener el avance de la iglesia. Pero mientras la iglesia esté buscando el rostro de Dios, el Espíritu Santo abrirá camino, viva el Señor, para que la iglesia pase y cumpla el trabajo que tiene en la tierra. Aleluya. Santo, hay una misión para la iglesia en este tiempo, en todos los tiempos, mis hermanos. Hay una misión. Y la iglesia no la puede detener nadie. Usted se detiene, Dios levanta a otro, viva el Señor. Usted no quiere, Dios levanta a otra persona, viva el Señor. Pero el trabajo del Señor se tiene que hacer porque Él le está dando la orden, viva el Señor. Aleluya. ¿Sabe lo que dice Isaías? Que si el enemigo hace fuerza, el Espíritu de Dios levantará bandera, vive Dios, aleluya, de victoria. La victoria y la autoridad la tenemos nosotros para pisar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de estos animales, sino está hablando de lo espiritual. Los demonios tienen que huir ante la presencia de un hijo de Dios. Necesito la presencia de Dios. No somos nosotros los que huimos, son ellos. Viva el Señor, porque la autoridad se ganó en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso comencé hablando de David, viva el Señor, para traerlos hasta aquí. La victoria es nuestra. Viva el Señor. Aleluya, porque estamos representando el reino de Dios. Somos como embajadores del reino celestial. Pero un embajador tiene que saber la cultura de su país, las leyes de su país, todo lo que esté relacionado con su país. Por eso es necesario leer este libro, mis hermanos. Aleluya. Mire, una de las cosas que el enemigo está haciendo es poniendo su pensamiento en usted y en mí. Que usted no piense por usted mismo, sino los pensamientos que le vengan a usted sea de él. Mire, oiga, el enemigo está cambiando todas las situaciones. Mire, ¿sabe usted que la libre expresión se está quitando? Hay un ex vicepresidente, me parece, del libro, el libro de la cara. ¿Saben cuál es el libro de la cara? ¿Ah? ¿Sí sabe? Acá. El libro de la cara. ¿Sabe lo que dijo? Él dijo una expresión y dice que hay que prohibirle a las personas que ponen anuncios bíblicos en las plataformas sociales, hay que prohibirles hacerlo. Porque este pensamiento de este libro
vive el Señor, va en contra de los pensamientos del anticristo. Mire, oiga. El feminismo está creciendo a una velocidad que usted no tiene idea. Está creciendo. Y ese feminismo está apoyando el aborto. ¿Ok? El otro paso, vive el Señor, aleluya, es la libertad de las personas del mismo sexo que quieren tener, y nadie se lo ha impedido, nadie, pero es una excusa para que el que habla en contra de ellos se le eliminen las cuentas. Acuérdense que todas estas cosas son gratis. Usted abre una cuenta en una red social, es gratis. Pero usted tiene que sujetarse a aquel que es dueño de la cuenta, quien creó la cuenta, quien compró la cuenta. Aleluya. ¿Sabe cuál es uno de los pasos que viene? La pedofilia. Eso viene, mi hermano. Todas estas cosas van pasando una por una, poco a poco. Poco a poco. No sé si usted sabe que su hijo en sí, bajo las leyes que estamos viviendo en este día, no es su hijo. Es el gobierno que tiene autoridad sobre sus hijos, de usted y de mí. Ellos cuando quieren, bueno, la excusa es violencia doméstica, violencia infantil, vienen, se los quitan y se los dan a otra familia. Que los críen como ellos quieran. Vive el Señor. Aleluya. Y esta depravación viene, mis hermanos, viene. En muchos lugares de Centroamérica están en las asambleas legislativas para aprobar la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? Es la relación sexual entre un adulto con un niño. Hay un video de un niño, creo que es español, y este niño decía que él había tenido relaciones con una niña. ¿Okay? Y él expresaba su sentir que, bueno, el que lo estaba entrevistando era un adulto mayor. Y le dice, ¿y por qué si ustedes se sienten bien, por qué los demás no pueden hacerlo? Y él dice, porque tenemos restricciones, dice al niño. Aleluya. Por eso, mis hermanos, es necesario que usted no pierda esos pensamientos que Dios le ha colocado a usted. Que otros, no deje que otros piensen por usted. Por favor. Aún en lo bíblico, mire, cuando se predica y se habla de la Biblia escritural, usted créalo. Pero cuando son consejos, yo creo que esto es así, dúdelo. O confórmelo, o búsquelo en la Biblia. Porque todos tenemos el derecho de expresarnos, todo mundo, pero mi expresión no puedo ponerla por sentado que es así. No sé si me explico. Cada uno de nosotros, vive el Señor, tenemos que ser firmes en lo que creemos. Vive el Señor. Por eso, si usted no tiene una mente fuerte, el enemigo tomará ventaja sobre su mente débil. Y usted con una mente débil va a contagiar a otros. Y esa es la táctica.
Ese es el plan de Él. Ese es el plan. Cambiando todo. Porque este libro, según es antiguo, es viejo. Y estamos en la era moderna. ¿Sabe usted que este señor que está en Roma, y usted sabe a quién me refiero, quiere modificar muchas cosas bíblicas? Muchas cosas. Porque al mundo hay que darle lo que el mundo quiere. Pero en esto, los únicos que se oponen en sí son aquellos que han nacido de nuevo, son aquellos que tienen el amor hacia su Señor, vive Dios, y se oponen a todo esto. Y por eso, vive Dios, aleluya, va a venir algo en contra de aquellos que se oponen a los pensamientos del anticristo. Saben que creo que fue Jeremías que dijo que vendrían tiempos en que a los malos le dirían bueno y a los buenos malos. Y saben que eso hace muchísimos años. Y hoy está delante de nuestros ojos, en este día. Y fíjense, si el mundo quiere vivir sin desenfreno, está bien. ¿Quién se lo impide? Cada uno es dueño de su propio cuerpo. Pero cuando tratan de meterse en nuestras casas, en nuestras familias, e imponerlo, viva el Señor, allí ya es peligroso. Porque quieren arrasar con todo el mundo. Aleluya. Por eso, mientras tenga la oportunidad, y Dios me dé esta oportunidad de estar en este lugar, trataré de enseñarle todas estas cosas. Por eso usted me ha escuchado, cada vez que yo me paro aquí, me ha escuchado darle consejos sabios. Aún de los momentos que estamos viviendo. Vive el Señor. Para que cada uno de nosotros cumpla el plan que Dios ha diseñado para usted y para mí. Porque son momentos difíciles que estamos viviendo. Posiblemente usted diga, no es así. Mis hermanos, el plan que está específicamente es introducirle poco a poco, sin que usted se dé cuenta, el cambio radical que está pasando. Poco a poco. Donde la moral de Dios, que es buena costumbre, está pasando a otro plano, a otro término. Eso es anticuado, eso no sirve. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología es avanzada. Eso fue escrito antes, pero mi Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que a Él le desagrada ayer, le desagrada hoy y le desagradará mañana. Pero lo que a Él le agrada ayer, le agrada hoy, le agradará mañana. Él no cambia, Él no se muda. Vive el Señor, aleluya. Y delante de Él estarán aquellos que seguirán sus leyes, sus palabras. Ningún desobediente va a entrar en el reino de los cielos. Desobediencia es pecado. Y la obediencia trae bendición. Es la lectura bíblica que se le leyó en este día. Las bendiciones de Dios, vive el Señor, aleluya, es para aquellos que obedecen, vive el Señor. Dios abre las puertas de los cielos para aquellos, vive el Señor, aleluya, que le aman, que le buscan de verdad. Aleluya. Mire, usted puede fatigarse en el trabajo y ganar 5,000 a la semana, 4,000 a la semana. Si Dios cierra la bendición, puede agarrar ese dinero y al siguiente semana no tener nada. Dios hace eso. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero usted puede ser una de las personas que gana 500, 800 dólares y vive Dios, aleluya. Dios hace que eso se multiplique en sus manos de usted. Eso lo hace mi Dios. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Aleluya. Y la felicidad no está en el dinero. No está. Aleluya. Vive el Señor.
Hay mucho que hablar sobre el tema que Dios me puso en mi mente, pero hasta aquí la vamos a dejar. Vive el Señor. Busquemos el rostro de Dios, mis hermanos. Busquemos. Vive el Señor. Los dones espirituales están aquí, están en usted, están en mí. Nos ha dado, es como una semilla que entre más agua le echemos, más va a florecer. Entre más búsqueda en la palabra del Señor, mis hermanos, mire, usted no tiene que buscar los dones, se les da automáticamente. Mire, yo no pedí predicar, yo no pedí enseñar, a mí me nació un deseo por la palabra del Señor. Llegaba del trabajo, me sentaba, fíjense, llegaba bien cansado a 5, 6, 7 de la tarde. A veces llegaba hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche y me sentaba a leer 30 minutos todos los días porque había un hambre en mí. Y fue él quien abrió las puertas y le dijo a mi pastor, ok, dale una oportunidad de que enseñe. Eso sucede así, sin pedir nada. ¿Por qué? Porque Él sabe la disposición de tu corazón para con su reino. Aleluya. Honra a quien honra merece. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre vuestros pies, vive Dios, aleluya.